Bueno. Vamos a ir ahorita a comunicación y lenguaje. Por favor, a su libro. Necesito que tengan su cuaderno ahí a la mano, por favor. Vamos a... ahí está. Bueno, vamos a la página 191. Y vamos a hablar un poco sobre los mapas sociolingüísticos de Guatemala. Y pues el día de ayer estuvimos hablando un poquito, ¿verdad?, de la diversidad lingüística que existe en Guatemala, ¿verdad? Que hay demasiadas lenguas, ¿verdad? Y que algunas de estas lenguas pues están en peligro de extinción. Entonces dice Mapa Sociolingüístico de Guatemala. Estamos en la página 191. Dice, muchas lenguas están en riesgo de desaparecer porque son habladas por pocas personas. Por ejemplo, el Xinca se habla en Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Sin embargo, menos de 200 personas lo hablan. Otra lengua en peligro es el Itzá. Esta se habla en algunos municipios de Petén. Se estima que la hablan menos de 100 personas. Otros idiomas que se encuentran con pocos habitantes son el Mopán, hablado en San Luis Petén, con menos de 3,000 habitantes, y el Uspanteco, en Quiché, con menos de 1,000 habitantes, ¿verdad? Imagínense que solo 100 personas conozcan una lengua maya, ¿verdad? Estamos hablando que es cuestión de tiempo para que desaparezca. Y esto es algo que nosotros debemos de cuidar, ¿verdad? Entonces, continuemos. Dice, los lingüistas han estudiado la evolución de las lenguas y las han clasificado según sus similitudes y diferencias. Con este método se han identificado 5 ramas idiomáticas en Guatemala. Tenemos la primera, que es la rama, permítanme, la rama yucateca, idioma itzá y mopán. De esta rama se habla en Guatemala el idioma lacandón, también llamado lacantún o calantún. Estamos en la página 191 del libro de comunicación y lenguaje. Luego dice Tzeltal mayor, dice, pertenece el chol, cuyo idioma es el chortí. Luego tenemos la rama canjobal mayor, que tiene 2 grupos, el chug con el idioma chug y el canjobal con los idiomas canjobal, acateco y poptí. Luego tenemos la rama mam, tiene 2 grupos, el mam con los idiomas mam y titeco, y el grupo Ixil con los idiomas Ixil y Aguacateco. Y por último, la rama quiché mayor tiene 4 grupos, quechí, uspanteco, quiché, con los idiomas zipacapense, el zacapulteco, achí y pocom, con los idiomas pocomam y pocomchí. Bueno. Entonces, estas son algunas ramas, ¿verdad? Donde se varía o las lenguas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahorita a nuestro cuaderno. Colocamos ejercicio Zoom y la fecha del día de hoy. Hoy es 16/07/2020. Hoy es 16/07/2020. Colocamos de título ejercicio Zoom.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ahorita ustedes en su cuaderno me van a dibujar un árbol y ese árbol va a tener por lo menos 5 espacios, así como está este. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Veis? Podemos dibujar el que está en la pantalla. Sí, pueden dibujar este. Pueden utilizar sus marcadores, crayones. Si ustedes Miss, tienen por ahí papel de colores, ¿qué manda? tiene que ser el tamaño de la página. Mm, sí, sería mejor que fuera el tamaño de la página. Solo tengamos cuidado con el tronco del árbol, que no nos ocupe mucho espacio porque vamos a escribir dentro de las ramas. Gracias, Entonces, Miss. bueno, así tenemos espacio suficiente. Miss, ¿Sí? hacer el dibujo de Entonces, después de que hayan dibujado eso, háganlo ustedes a su ritmo. Pero necesito que vayan distribuyendo las ramas que estaban aquí. Por ejemplo, sería la primera, yucateca. A ver si puedo cambiarle de color. Entonces, la rama yucateca dice que de ahí se derivan el idioma Itzá y Mopam. Y de esta rama entonces se va a derivar lo que es el lacandón el lacandón. Ahí está. Entonces ustedes lo van a ir acomodando. A mí creo que no me va a caber en una ramita. Pero ahí está. Casi no se mira. Pero ustedes ahí en su cuaderno lo van a ir acomodando con las 5 ramas que tenemos en la página 191 de nuestro libro, por favor. En molde, ¿verdad, Miss? Eh, Pues deberían de estar utilizando letra de carta, pero si en letra de carta en los espacios no les cabe, pueden utilizar letra de molde chiquitita, pero que se entienda, por favor. Gracias, Miss. Bueno.
Miss, ¿eso lo tenemos que escribir en una misma hoja o en las 5? No, por eso les dije que tenían que hacer un árbol que tuviera por lo menos 5 ramitas. Y en cada una O de sea las que esas ramas, palabras tenemos que ir acomodando en cada hoja. exacto. Gracias, Miss. Bueno, Mire, ahí está re bien. Bueno, ustedes van a terminar con las demás ramas. Solo vamos a continuar con la clase para poder terminar lo que dice en la parte de abajo de nuestro libro, que es la tradición oral en Guatemala. Entonces, ustedes terminan el ejercicio, ¿verdad? Y me lo mandan por correo. Y cuando ya ustedes lo tengan terminado, ¿verdad? Lo pueden decorar con marcadores, con crayones, como a ustedes más les guste. Entonces, veamos. Luego dice la tradición oral de Guatemala. La literatura oral es la que se cuenta de generación en generación y transmite la cultura, las creencias y la cosmovisión de un pueblo. En Guatemala, la tradición oral se remonta a los tiempos prehispánicos. Sin embargo, son pocas las obras que han permanecido, como el Popol Vuh y el Rabinal Achí, ¿verdad? Nosotros lo conocemos comúnmente como el Popol Vuh, ¿verdad? Pero ahorita nos van a aclarar por qué varía el nombre, ¿verdad? El Popol Vuh está formado por varios relatos que explican el origen del mundo, de los animales, los seres humanos, las sociedades, las lenguas y las costumbres. La fuente original se desconoce, pero en 1715 Fray Francisco Jiménez tradujo el texto en maya quiché. En 1551, probablemente escrito por un indígena que conocía los caracteres latinos. Jiménez lo tradujo al castellano con el nombre Las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. Posteriormente, el abate Charles Etienne Brasseur en 1861 lo tradujo al francés y lo tituló Popol Vuh. Y ahí dice otras palabras en francés. El abate también tradujo del achí al francés el drama Rabinal Achí, a partir del relato de Bartolo Cis. En los casos anteriores se evidencia el uso de dos fuentes distintas para escribir, traducir y registrar textos de la tradición oral. En el caso del Popol Vuh, se usó un texto escrito en otro idioma. En el caso del Rabinal Achí, la fuente fue oral, un relato. En ambos fue necesario traducir los textos a un idioma indígena, de un idioma indígena al español, ¿verdad? Para nosotros es más común conocer, ¿verdad? O nos han hablado un poco más
sobre la historia que relata el Popol Vuh, ¿verdad? Yo creo que ustedes, yo ya les puse un video sobre eso, creo que cuando estaban en cuarto primaria, si no estoy mal, que fue de la creación según el Popol Vuh, si no mal recuerdo. Entonces, el Popol Vuh, pues es una historia, ¿verdad? Que relata, es un libro que relata la historia de la creación según el pueblo maya, maya quiché, ¿verdad? Pues es una historia donde nos relata que los dioses, ¿verdad? Intentaron hacer de varios materiales a un ser humano y comienzan haciéndolo de lodo, de tierra, ¿verdad? Y pues viene una gran inundación y por los hombres ser de lodo, ¿verdad? Se deshacen. Luego, si no estoy mal, los intentan hacer de madera, ¿verdad? Pero no podían, no tenían la misma flexibilidad, no tenían la misma, creo que los mismos sentimientos o el mismo agradecimiento. Y pues resulta ser una mala población y los dioses la destruyen, ¿verdad? Y por último, los dioses hacen al hombre de maíz. Por eso es que nos dicen que somos hombres de maíz, ¿verdad? A través de este relato que se cuenta en el Popol Vuh, ¿verdad? Luego, pues ya después de la creación del hombre, ya comienza lo que eran dos hermanos. No, ahorita no recuerdo el nombre de estos dos hermanos, pero tienen como una aventura, ¿verdad? En el inframundo, que nosotros lo venimos conociendo quizá muy comúnmente como en el infierno, ¿verdad? Y pues tienen aventuras ahí en el inframundo y vuelven a subir y uno se convierte en la luna y el otro se convierte en el sol, ¿verdad? Entonces son distintos relatos, ¿verdad? Que traen, que son de tradición oral en Guatemala. Y aparte, pues está lo que es el Rabinal Achí, ¿verdad? Que es otra historia, también maya, ¿verdad? Que se cuenta de manera oral y lo vamos a ver un poco el día de hoy de qué se trata esta historia, ¿verdad? Y hoy les vengo a hablar del Rabinal Achí. El Rabinal Achí o danza del Tún es un baile drama de origen maya que se originó en el siglo XV y es uno de los escasos testimonios de la tradición prehispánica. Esta obra pasó de generación a través de 800 años de manera oral y luego se popularizó su representación en la colonia. Luego de ello tuvo que ser rescatada por Bartolo Cis, quien colocó todos los diálogos en texto. Sin embargo, cuando se generó el conflicto armado aquí en Guatemala, la representación de Rabinal Achí cesó por todo el conflicto que estaba ocurriendo. Luego, poco a poco, las actividades referentes al Rabinal Achí comenzaron a resurgir y en el año 2005 la UNESCO lo proclamó como una de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Bueno, y ahora que ya contamos su contexto histórico, ¿de qué va la historia? Esta historia oral a lo largo de 4 actos cuenta el conflicto que existió entre la dinastía Rabinal y Quiché, y la historia justamente es protagonizada por príncipes de cada una, Quiché Achí y Rabinal Achí. El territorio de Rabinalev quería desligarse de los Quiché, quienes en esa época tenían un gran poderío en el territorio. Encolerizado el príncipe por no poder tener bajo su control a los Rabinales, viene y destruye 4 ciudades, luego obliga a que paguen tributo y finalmente intenta raptar a los hijos de Rabinalev. Como son niños, ese delito es penado horriblemente por la ley maya. Es acá donde el príncipe Rabinal Achí viene y captura a Quiché Achí para irlo a enjuiciar. Se le da la opción de ser vasallo de uno de sus rehenes, pero se niega y prefiere la muerte. Ya que prefiere la muerte, se le dan todos los deseos que él desee. Es de este modo que él prueba fuerza con los soldados de Rabinal, se coloca las prendas de Rabinal, come la comida de Rabinal y baila con la doncella más bella de ahí.
Después de eso, le conceden su último deseo de poder pasar 260 días y noches en sus montañas y valles para despedirse, para luego poder volver a Rabinal y ser ejecutado. He aquí un fragmento de la obra. ¿Por qué raptaste a mis hijos? No tenías que meterte con ellos. Fuisteis vos el que raptó a mi señor en el lugar llamado Chatinival y lo encontré en una prisión de cal, gravemente quemado por todas partes. ¿No devastasteis acaso poblados, caseríos y aldeas? Esto es lo que vinisteis a pagar. Fue únicamente a causa del rencor de mi corazón que hice venir a los blancos niños. Donde ellos guerreaban, dije, ¿no convendría acaso que yo rapte a estos blancos niños? Es igualmente cierto que vine a raptar a vuestro señor y lo obligué a descender hacia mis montañas y mis valles, allá al país quiché, a causa del rencor de mi corazón por no haber tomado posesión aquí del ombligo del cielo, del ombligo de la tierra. Fue entonces que lo encerré en la cal blanca. Es verdad que destruí 3 poblados, caseríos y aldeas, por rencor de mi corazón. Bueno, entonces ahí tenemos un fragmento de la historia de Rabinal Achí, ¿verdad? Que es una historia de un conflicto entre 2 grandes civilizaciones, ¿verdad? Entre 2 grandes pueblos mayas, que eran los quiché y los Rabinal. Entonces, estas son tradiciones, ¿verdad? Son costumbres que se trasladan de forma oral de generación en generación hasta que Bartolo Cis pues decide, ¿verdad? Que es bueno para que no se pierda, ¿verdad? Porque recuérdense que cuando nosotros muchas veces jugamos teléfono descompuesto, cambiamos las cosas, ¿verdad? Y pues eso era algo más o menos así, ¿verdad? Contarlo de manera oral, pues muchas veces iba a hacer que se cambiaran ciertas cosas. Por eso se decide pues hacer ya un libro donde estén los diálogos de la historia, ¿verdad? Bueno, chicos, con eso terminamos entonces lo del día de hoy de comunicación y lenguaje. Recuérdense terminar de hacer el libro, ¿verdad? El árbol, y me lo mandan al correo, por favor. Entonces, nos desconectamos y nos conectamos para Ciencias Naturales. Adiós, chicos. Adiós, Miss. Adiós.